Bien, muy bien esas respuestas, muy bien los que se animaron a responder. Y ahora sí, entramos de lleno al tema de la resurrección del Señor. Y para hacerlo, les propongo leer la palabra de Dios en el capítulo 20 del Evangelio según San Juan, versículos del 1 al 10. San Juan 20, del 1 al 10. Dice así: el primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro y del otro discípulo al que Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo, como corría más rápidamente que Pedro, llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía, y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego entró el otro discípulo que había llegado antes al sepulcro. Él vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según la Escritura, él debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos regresaron entonces a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, es un texto que a mí me encanta, es muy lindo este texto. Y vamos a hacernos acá las preguntas de la cristología. Primero, ¿qué dice el texto de que acabamos de leer? Bueno, nos cuenta que María Magdalena fue al sepulcro, pero se encontró con que la piedra había sido sacada. Y corrió a contarle esto a los discípulos. Cuando escuchan esto, Pedro y Juan salen corriendo. El discípulo que Jesús amaba, dice la palabra de Dios, corrió más rápidamente, llega al sepulcro, pero no entra. Luego llega Pedro, entra y ve y describe qué es lo que ve, ¿no? Dice que vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto la cabeza del Señor, ¿sí? Y que no estaba con las vendas, dice, sino que estaba en un lugar aparte. Y ahí recién entra el discípulo amado, ve todo eso y dice que vio y creyó. ¿Qué fue lo que vio, no? Bueno, los estudiosos de la palabra de Dios dicen que las palabras que se usan para explicar cómo estaban las vendas son palabras muy especiales. ¿Por qué? Porque por ahí nosotros en castellano no entendemos bien el significado, pero dicen que en la palabra original, que fue escrito en griego, el Evangelio de San Juan, la palabra que se usa es una palabra que indica que el cuerpo que estaba envuelto en esa sábana salió atravesando la sábana, es decir, que la sábana tenía la misma forma del cuerpo de esa persona que estaba ahí, pero que nadie la había sacado, sino que como si ese cuerpo hubiese atravesado, ¿sí?, esa sábana. Por eso se explica que cuando Juan ve eso, cuando el discípulo amado ve eso, cree. ¿Por qué? Porque vio algo que era llamativo, no vio unas sábanas o algo como pasaría si un cuerpo es sacado y puesto en otro lugar, sino que, como dice la palabra, él vio cómo estaba dispuesta la sábana y el sudario y le llamó la atención y por eso cree, porque se dio cuenta que ahí había pasado algo especial. ¿Qué había pasado? El Señor había resucitado. Por eso el Evangelio dice que ellos todavía no habían comprendido que Jesús debía resucitar, ¿sí? Entonces,
ahora es como que se entiende mejor por qué pasa todo esto, por qué tanto Pedro como Juan, sin encontrarse con Jesús, solo viendo cómo estaban las sábanas y cómo estaba el sudario, creen. ¿Sí? Después vamos a ver, más adelante, ustedes conocen que después Jesús se les va a aparecer a ellos, etc. Pero fíjense que ya antes de que eso pase, creen. Esto es lo que dice este texto que acabamos de leer. ¿Sí? ¿Qué dice sobre Jesús? ¿No? ¿Qué dice sobre Jesús? Bueno, acá el texto sobre Jesús no nos dice mucho, porque nos habla más sobre María Magdalena, sobre Pedro, sobre Juan y sobre el sepulcro. Por ahí lo que podemos decir es que algo pasó con el cuerpo del Señor. Algo pasó. ¿Por qué? Porque ese cuerpo atravesó el sudario y atravesó su cabeza, atravesó no solo el sudario, sino que también, dice acá, que atravesó, la palabra exacta, ya se las digo, las vendas, dice, fíjense, entró al sepulcro, vio las vendas en el suelo y también el sudario que había cubierto su cabeza. Dice, este no estaba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Esa palabra enrollado es la que, por ahí para nosotros no nos dice mucho porque parece como un rollo, pero acá lo que está queriendo decir es eso, es que estaba de una forma como si ese cuerpo la hubiese atravesado sin tocarla. Bien. Eso es lo único que tenemos sobre Jesús, sobre su cuerpo, ¿sí? Que ahí pasó algo especial. ¿Y qué dice Jesús? Bueno, acá en este evangelio no dice nada. Esa es la tercera pregunta de la cristología. ¿Se acuerdan? Agarramos un texto. ¿Qué dice el texto? ¿Qué dice sobre Jesús? ¿Y qué dice Jesús? Acá, sobre Jesús y qué dice Jesús, tenemos poquito. Por eso yo los voy a invitar a que lean en sus casas otro texto del Evangelio según San Juan, también en el capítulo 20, pero ahora que lean los versículos 19, ¿sí? 19 al 29. 19 al 29, es decir, son 10 versículos. Juan 20, 19, 29. Y que al leer eso, traten de descubrir qué características tiene el cuerpo resucitado de Jesús. ¿Cómo es este cuerpo resucitado? ¿Qué características tiene? Y por último, ¿por qué? ¿Cuál es el mensaje del cuerpo del Señor? ¿Sí? ¿Qué nos dice el Evangelio sobre el cuerpo resucitado del Señor? Bien, los que se animan, responden esta tarea, tienen unos minutos, más o menos serán 15 minutos, para poder leer con tranquilidad, buscar alguna palabrita que hable sobre el cuerpo de Jesús y la envían por el chat. Muy bien, bueno, nos estamos viendo y seguimos con este curso. Chau, chau.